Bueno, se trata de Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI, Portfolio Personal de Inversiones, máster en finanzas, además orgulloso hincha de Independiente. ¿Qué haces, Emi? ¿Cómo te va? Dani, Lean, buenas noches. Gracias por venir. Bueno, a ver, una evaluación te pido así de los 100 días de Massa. Enderezó el barco cuando estaba a punto de chocar. Ya el mismo Gabriel Rubinstein dijo que estábamos con riesgo de una hiperinflación, o sea, confesión de parte, relevo de pruebas. También dijo que sigue latente, la chance de él, que es menor, pero que sigue latente. Yo creo que tuvo algunas buenas gestiones financieras en el principio. Aprovechó con la alta inflación a licuar el gasto, a licuar en términos reales bastante el gasto. Vos hablabas de los jubilados. Y ahora la cosa... Pero eso, esperá, me ordenás los números de la macro, socialmente es un golpazo para la gente. Digamos. Indefectiblemente iba a pasar, pero lo que se quería era un ajuste del déficit. Igual el tema de los jubilados no es tanto responsabilidad de Massa, sino que tiene un lag, la fórmula, un rezago, que si la inflación va creciendo, la fórmula se va quedando atrasado. Siempre, claro. Siempre de atrás va compensando. Pero hay otro resto de los gastos que Massa los congeló en términos nominales, lo pateó, acumuló deuda flotante y más o menos la encarriló. Pero ahora desde lo financiero se está empezando a complicar. Acá salió un dato del canje de deuda de recién, dio muy mal, muy mal. Se canjeaba unos títulos que vencían ahora entre noviembre y diciembre. El sector público tiene un 60% y la aceptación fue 61%. Es decir, que hay de 40 puntos que tiene el sector privado, solo uno aprobó el canje. Es decir, que el 99% no quiere deuda al año que viene, a julio y septiembre. Los que entraron son todos ANSES, bancos públicos. Todos públicos. ¿Y el privado no? Entonces, ¿eso qué significa, digamos, en términos económicos? ¿Qué te puede pasar? Está empezando a estresar el mercado de deuda. Hay una pared de deuda en agosto, que son las PASO. Nadie quiere renovar deuda más allá de las PASO. Se percibe que después las PASO va a dar mucha incertidumbre porque una próxima administración podría abrir el cepo cambiario y nadie quiere tener un título en pesos cuando sabés que va a venir una devaluación. Nadie quiere eso. Y podría tener algún tipo de evento, tipo el de junio-julio, que sale el Banco Central a rescatar la deuda en pesos, que ya lo está haciendo, pero tenés 10 billones de deuda en pesos, tenés dos bases monetarias. Si no la quiere nadie, ¿qué vas a emitir? Dos bases monetarias, terminás en una explosión inflacionaria, digamos. Y ahí te corres al riesgo de una reestructuración. ¿Es reestructuración o explosión inflacionaria? Bonos. O un estilo Bonex. Un plan Bonex. Un plan Bonex sería romper contratos, algo que Argentina ya hizo. Me acabas de agregar una tercera opción. Son las tres opciones desagradables que tenés si esto no se endereza. Cuando hablamos de la gestión de Massa, muchos aplaudieron, consiguió reservas para Central, con esa especie de hot sale que fue el dólar soja, ¿no? 20 días, las grandes cerealeras liquidaron, pero todo lo que había para liquidar se comió esos 20 días. Y a partir de ahí fue erogación tras erogación del Banco Central. Sí, compró caro, vendió barato y ahora sigue vendiendo barato. Lo que compró a 200 lo fue vendiendo en el tiempo, las que vendió hoy las vendió a 160. Eso implica una pérdida patrimonial para el Banco Central y muchísima emisión monetaria. Y lo que te muestra eso es que sin ningún artilugio, sin nada raro, a 160 el mercado de cambios es claramente vendedor. De hecho, bueno, por definición, tenemos cepo cambiario. Claro. Y la cuenta ahora está bueno. ¿Hasta cuándo aguantan estas reservas? Hoy salió la Bolsa de Comercio de Rosario a decir que la producción de trigo se va a caer a la mitad. Eso implica... La cosecha fina, ¿no? Por la sequía. Cosecha fina, sí. Por lo tanto, no vamos a tener puente hasta la gruesa. El trigo siempre era un puente hacia la gruesa en abril. No va a estar eso. Entonces ahora se empieza a hablar de un dólar soja 2.0, que quieren buscar unos 8 millones de toneladas que todavía tiene sin liquidar, sin vender los productores. Y eso es más emisión monetaria. Entonces vamos a volver a hacer el mismo jueguito de la emisión monetaria y la deuda del Banco Central, los pasivos remunerados siguen creciendo. ¿Y vos crees que ese escenario de dólar soja 2.0 es más probable que una devaluación? Muchísimo más probable. Yo la devaluación del salto discreto del tipo de cambio casi que lo descarto. O sea, el gobierno no va a hacer una devaluación explícita, hace muchísimas devaluaciones implícitas. Bueno, pero hoy tenés una devaluación explícita del dólar, por ejemplo, del oficial del 6% anual. Mensual. Sí, aceleró el crawling peg, sí, que claro. es la devaluación mensual, pero el salto discreto es que haya una devaluación mucho mayor. No, ya sé, lo que se trata de evitar es que la devaluación salte 40, 50 puntos de un mes a otro, pero el 6% mensual es un montón también. Es mucho, pero en el marco inflacionario pasa más. En el relativo contra 40, 50 saldo discreto no es nada. Pero en ese 6 mensual todo el tiempo está el Banco Central poniéndole combustible a la inflación y jugando esa carrera de nominalidad que es muy perversa y justamente te va a hacer que la inflación no baje nunca.
¿Confías que, por ejemplo, para el consumo estos precios congelados pueda funcionar? Mira, por definición la ciencia económica te dice que si pones un precio por debajo de su valor de equilibrio vas a tener desabastecimiento. Así que si esos precios realmente suben 4% del promedio de octubre y se quedan congelados por 120 días, le digo a la gente que vaya corriendo y agarre todo lo que pueda. Mira, tengo un economista acá a mi izquierda y un periodista especializado en economía a mi derecha. Y a los dos le pregunto, digo, yo soy desconfiado. Digo, no te crean estos precios congelados de precios justos, así se llama el programa, para tener precio de referencia para que la inflación te dé más baja, pero después en la realidad eso no existe porque esos productos vas a la góndola y no los conseguís y terminás comprando los precios que no están en ese programa, los productos que están subiendo al compás de la inflación. Sí, es muy difícil que tenga éxito y que tenga un efecto a la hora de bajar la inflación. Recordemos que por lo que se sabe, el programa Precios Justos son una serie de 1.500 productos. Lo que yo te digo está pasando con precios cuidados. Te toman Sí. para la inflación del aumento de los alimentos, te toman como referencia los precios cuidados. Y los precios cuidados está el cartelito en las góndolas del supermercado, no están los productos. Obvio, ese es un problema, el desabastecimiento, lo marcaba muy bien Emiliano. El otro problema es si vos solo los conseguís, como está pasando en precios cuidados, en supermercados de las grandes cadenas, o si lo podés conseguir en autoservicios chinos, supermercados minoristas, puntos de proximidad en el barrio, que eso no está pasando hoy. Ese es el segundo problema que tiene. El otro problema que tiene es el gap, la diferencia que hay entre el precio de los precios cuidados de los productos que están en ese programa y en los productos que están fuera. Por eso lo que transmitió la Secretaría de Comercio es que este nuevo programa, Precios Justos, establecería que los productos que no están dentro del programa podrían aumentar en una pauta de 4%. Y que el Estado, como contraprestación a esas empresas, les garantizaba acceso a divisas, a dólares, para importar insumos. Ahora yo me pregunto, ¿eso no es algo que el Estado debiera garantizar más allá de este programa? O sea, tiene varios problemas el programa de precios cuidados, uno lo marcaba Emiliano y otros son los que te estoy diciendo yo. ¿Hay trampita con la medición de la inflación, con los precios, cuando se congelan precios, sobre todo de productos básicos, la canasta básica, ¿no? Mira, el INDEC te lo dice. Hay un archivo del INDEC que te dice cuántos de los precios relevados estaban dentro del programa de precios cuidados. Esa porción subió de, ponele, 3% a fin del gobierno anterior a cerca del 10% ahora. Pero el mismo INDEC te lo dice. De 100 alimentos tenés 10 de los relevados que fueron dentro de precios cuidados. No sé si yo no lo llamaría trampa, tiene una incidencia baja, a pesar que los alimentos pesan 27% dentro del IPC. Entonces no termina siendo tan relevante el precio cuidado dentro del índice general. El martes se conoce la inflación del INDEC. ¿Ustedes midieron ya octubre? Tenemos algunos relevamientos de alta frecuencia que contratamos y están todos en el orden del 6,5-7. De 6,5, más alta que la de septiembre, que fue 6,2. Más alta de la de septiembre y extrañamente el gobierno está muy confiado y dice que va a dar 6, pero todo lo que se mide da entre 6,5 y 7. ¿Y el tema de los precios regulados? Por ejemplo, tema tarifas. ¿Esto impacta ahora en octubre? ¿En septiembre Bueno, no impactó? En septiembre fue interesante porque se esperaba una inflación superior a la que fue, 6,2% fue en septiembre, justamente porque no impactó la segmentación de tarifas, ¿no? Exactamente. Pero ahora sí. Ahora tiene que impactar. De hecho, ya tuviste la inflación de Cava, que dio 7%, superó largamente a la que había dado también Cava en septiembre, que reflejó justamente la suba de tarifas. Los bienes regulados subieron algo así como 10% en la capital. Hoy hablé con Camilo Tiscornia en la radio, que me contaba que bueno, él le da 6,8 en su consultora octubre, pero pensé que en noviembre también va a estar muy parecido, que ya va camino a un número similar también. Vamos a estar de acá a fin de año, muy difícilmente bajemos los 6 puntos. Sí, lo que hizo el régimen de inflación es, tuvo un pico con la renuncia de Guzmán en julio de 7,4, bajó de ese pico inflacionario, pero fíjate que bajó y se estacionó en un nuevo nivel de 6-7%, sí, que es entre 101 y 125 anualizado. Digo, si aceptamos eso como algo normal, estamos mal, ¿no? Por supuesto, pero a ver, este gobierno ya está lanzado a terminar con una inflación que de base va a ser esta. O sea, la inflación no va a bajar hasta que no venga un plan de estabilización y este gobierno no tiene la credibilidad para ponerlo en Bueno, marcha. ahí lo que vos te preguntabas, que hoy, ¿qué dijo Sergio Massa? Dijo que el programa de estabilización no terminó, pero... Vos te preguntás si empezó. Yo me pregunto si empezó Vos también te preguntaron. Yo también me pregunto. Y la otra gran pregunta que tengo es cómo sin ese programa van a tener un 60% de inflación el año que viene. No. ¿Qué es lo que dice el presupuesto, no? No, es una ilusión el presupuesto. Tenés al REM parado en 96%. Tenés las tasas implícitas de los bonos de mercado que te marcan una inflación similar.
Es solo una expresión de deseo. Ni siquiera creo que el mismo Gabriel Rubinstein piense que la inflación va a ser 60%. Bueno, Gabriel Rubinstein sentado ahí nos dijo, ¿cuándo fue? En junio, julio, antes, cuando él ni sabía que iba a ser viceministro, de hecho además dijo algunas cosas muy picantes respecto a Cristina y al presidente, pero hablando de economía, él dijo que entre una devaluación y un desdoblamiento cambiario había que ir por el desdoblamiento cambiario. El asunto es, ¿un desdoblamiento o varios? Porque hoy tenés prácticamente 16, 17 tipos de cambios. Sí, múltiples. ¿Se puede ordenar la economía así? ¿Es viable? No. Bueno, viable es, de hecho se hace, pero... Bueno, a medias tintas es viable. O sea, está totalmente desorganizada la economía, no es nada viable. Y indefectiblemente vamos a hacer una unificación cambiaria, por supuesto que cuando se acabe este gobierno. Tenés trabas para importar, tenés dólares, quieres sacar dólar Malbec, distinto tipo de dólares. Y fíjate, vas a entrar en un estancamiento, en esta inflación, por tener falta de insumos, porque no hay dólares para vender a 160. Y no, es inviable. ¿Cuál es el escenario que prevés para el año que viene, teniendo en cuenta que son las elecciones, pero que las expectativas, por lo menos de las encuestadoras, dice que Juntos por el Cambio tiene muchas chances de ganarlas? ¿Cómo juega eso en la cabeza de los agentes económicos? En los que tienen que liquidar divisas, en los que tienen que comprar bonos o letras del Tesoro. ¿Cómo puede impactar en la macro? Yo eso lo partiría en dos. Por un lado, en lo que es activos financieros, bonos y acciones, eso te puede, e incluso tipo de cambio libre, el CCL, te puede anclar expectativas, o sea, puede subir todo. O sea, claro. Puede bajar el contado con liquidación del nivel en el que esté en ese momento y subir las acciones y subir los bonos. Con el mercado de cambios en particular pasa algo opuesto, que es se te puede trabar el mercado de cambios porque puede estar la expectativa de que el próximo gobierno te libere el mercado de cambios. Imagínate el productor de soja, que tiene soja en junio, julio, y dice, el dólar está a 300 y en diciembre me abren el mercado y no vendo más a 160, vendo a 300 pesos, no liquido nada. Se estrangula el mercado de cambios y hasta puede terminar forzando al gobierno a devaluar pospaso, entre paso y elecciones generales. Y bueno, eso va a ser un grave problema para la estabilidad política, además, ¿no? Sin dudas. Entonces puedes tener esa cosa medio inconsistente del mercado oficial de cambios, muy trabado y muy estresado y tal vez forzando una devaluación, pero todo el resto de las expectativas favorables. ¿Cómo ves el tema del gasto social? Porque esto es importante en este aspecto. Cuando vos tenés, por ejemplo, la diferencia de la crisis, recién hablamos con Facundo Algaizo, el tema comparado con el 2001. El 2001, una crisis económica profunda, muy parecida a esta, pero con cero contención social. Hoy tenés una distribución de recursos del Estado, transferencia hacia los sectores más rezagados, que contiene de alguna forma, hay como una red de contención social para que eso no haga eclosión, ¿no? Sobre todo. El problema es que la inflación también se está comiendo eso. Sí. Ese es el grave problema. Y mirá, y te digo, y está en connivencia armado con el Fondo Monetario para que así sea. Si vos ves el programa para el año que viene fiscal del Fondo Monetario, que está hecho en acuerdo con Massa, dice que va a haber una reducción del gasto social de 0,6 del PBI para llegar a la meta de, estamos en este año en 2,5, vamos a ir a 1,9 de déficit primario el año que viene. Sí. El mismo Massa lo firmó ahí, lo dice. El gasto social baja 0,6 del PBI el año que viene. Ayer bajaron, le pusieron límite al plan potencial trabajo. Todo eso tiene que ver con este objetivo, ¿no? Y las organizaciones sociales, nos decía Silvia Sarabia, que no están recibiendo alimentos, no están recibiendo herramientas. Hay un ajuste presupuestario ahí también. Va a llegar, indefectiblemente, de nuevo, a confesión de parte, relevo de pruebas. Él mismo dice que lo va a ajustar. ¿Cuál va a ser el mes más difícil? ¿Enero, febrero? ¿Va a ser un verano caliente? Yo estoy muy asustado con lo que está pasando ahora con la deuda en pesos. Porque este señal del canje de hoy es una muy mala señal. Pueden reaccionar los tipos de cambio libres, los financieros, sí. Tener un evento similar al que tuvimos en junio, julio, y tal vez pueda ser peor, porque se está acercando el desenlace final, que son las PASO, y nadie quiere tener un bono el día después de las PASO. Claro. Y si es una pelota de deuda en pesos, unos 10 billones de pesos, dos bases monetarias que se empiezan a acumular. Vos las empezás a apretar en el tiempo. Y si el mercado piensa que en agosto no quiero tener deuda, y no quiero tener en julio, y no quiero tener en junio, y me voy anticipando, y me puedo anticipar al verano. Sí, es cortísimo. Están comprando bonos y letras de tesoro que vencen en febrero, en marzo, no mucho más allá. Todo lo más cortito que se pueda. Emiliano, gracias. Gracias por tu visita. Gracias.